Aquí comienza Naturaleza Somos. La columna de Ecología y Ambiente. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición de Naturaleza Somos, la columna de Ecología y Ambiente, aquí en El Viejo de Arriba, en la radio activa comunitaria del Colectivo Cultural de Ingeniero Maschwitz, El Bondi, Pablo Varela, quien les habla. Y hace unos días nomás se anunció la ratificación de un acuerdo con el gobierno de la República Popular China para la construcción de la llamada la cuarta central nuclear argentina con una tecnología de tipo Hualong, con un costo de 10.000 millones de dólares que se ejecutaría a través de un préstamo y que por lo tanto va a pasar a engrosar la deuda externa argentina. Es un acuerdo que ya venía desde el año 2014, que fue luego instrumentado durante la gestión de Mauricio Macri y ahora es finalmente materializado en este acta acuerdo, que incluso ya tiene fecha de comienzo para fines de este año, la construcción del reactor. Y nos preguntamos, como en todos estos casos, cómo andamos con el tema estudios de impacto ambiental, participación ciudadana, evaluación ambiental estratégica. Son proyectos que no solamente involucran un enorme riesgo ambiental y social y de seguridad, sino que también comprometen al país y a sus habitantes a compromisos a muy largo plazo. Pensemos que no solamente el monto de la inversión, sino que también una central nuclear tiene que durar más o menos 70 años como mínimo en operación, lo cual involucra una pesada hipoteca en cuanto a la gestión de los residuos nucleares a futuro, y más pensando que la vida media de los isótopos radioactivos, es decir, aquel periodo por el cual un isótopo radioactivo tarda en reducir su actividad a la mitad, eso es la vida media, se cuenta en miles de años, es decir, que el problema de la contaminación lo van a seguir teniendo cientos de generaciones en adelante. Y para charlar un poco más en profundidad este tema con gente que realmente lo conoce muy bien porque lo viene sufriendo y batallando contra este tema de la energía nuclear hace muchos años, le entrevistamos a un referente del movimiento antinuclear de Zárate. Entrevistamos a Agustín Saiz, quien es integrante del movimiento antinuclear de Zárate, donde sabemos, cerca de Zárate sabemos que se encuentran dos de las tres centrales nucleares argentinas, ¿no? Atucha 1 y Atucha 2. La tercera se encuentra en Embalse, en Córdoba. Y ahí Agustín nos cuenta un poco de qué se trata este acuerdo que se ha firmado, cuáles son los riesgos y cuál es la visión de la comunidad de Zárate, que hace tanto tiempo que vive en peligro en cercanía de esta tecnología tan peligrosa. La energía nuclear, ¿no?, se ha presentado con este nuevo proyecto de la cuarta central china con futura instalación en el complejo de Atucha. Se ha presentado por el gobierno y también incluso ha sido apoyado por algunas organizaciones ambientalistas internacionales como una solución hacia la transición energética.
¿Eso Sí. cómo lo ven ustedes? ¿Esto es así realmente o esconde alguna falacia? Nos parece espantoso, ¿no? Y primero, que es un disparate, nos parece un discurso muy artificial, también muy difícil de Dime. contrarrestar. Uno de los problemas más críticos en el contexto del cambio climático van a ser los reactores nucleares en todo el planeta, donde la mayoría se están ubicados en zonas costeras, de ríos, lagos, zonas que son en muchos casos inundables. Entonces, si hay una emergencia como la que estamos previendo con esta crisis multisistémica, porque lo que hay que decir es que el cambio climático va a generar una crisis caótica, no solo en lo ambiental, sino en un montón de aspectos. O sea, va a ser una dinámica caótica que de manera exponencial. Entonces, en ese contexto, las centrales nucleares, si no pueden seguir siendo abastecidas con una infraestructura de servicios adecuada, pueden generar decenas de accidentes. Y esto no es una exageración. En Estados Unidos, después de Fukushima, se hizo un estudio de cuáles son las centrales que podían soportar las proyecciones del cambio climático. Este es un estudio que tiene 4 o 5 años atrás. Hay alrededor de 50 centrales solo en Estados Unidos que no están en condiciones de enfrentar las variables del cambio climático que estamos viendo. Entonces, por un lado, si hay zonas donde los reactores pueden ser afectados, impactar inmediatamente. Y por el otro lado, repito, en el medio de una crisis multisistémica donde puede haber migraciones masivas, que el Estado garantice el funcionamiento de una central nuclear, es muy incierto ese proyecto. Y esto es lo que hay que decir y que la gente no entiende. Claro. Una central abandonada es un accidente. Entonces, lo hago más corto. En el contexto del cambio climático, la crisis nuclear juega un papel fundamental porque puede haber, no un Fukushima, puede haber decenas de Fukushimas en paralelo. Hay unas zonas que van a ser inundables, hay otras zonas en que va a haber sequía. En el año 2009 hubo una ola de calor en Francia, donde tuvieron que apagar, por los bajos caudales de los ríos, los ríos están para refrigerar permanentemente la central nuclear. En el 2009 los franceses tuvieron que sacar de operatividad 19 reactores, 20 gigawatts de potencia, que es muchísimo. Es muchísimo. Por eso lo digo, y esto que nosotros que estamos acá en ciudades costeras con el Paraná, en la sequía del Paraná, nosotros estuvimos jugando un poco la ruleta con la operatividad de los reactores. Los reactores siguieron operando porque Nucleoeléctrica hizo una modificación express de los manuales de operación. O sea, los reactores nucleares tendrían que haber entrado en parada, porque el nivel del río bajó por debajo del cero, que era lo establecido. Hicieron una modificación, nosotros la denunciamos con un amigo de Embalse de Córdoba, Cristian Basfaldo. La discutimos porque realmente fue tan desprolijo lo que hizo Nucleoeléctrica respecto a eso, que bueno, que a nosotros nos pareció hasta cierto punto escandaloso. Este es un proyecto que política, porque vos podés tener 1 o 2 reactores en parada de planta, obviamente que no lo planificaste, pero los podés tener. Pero no lo quisieron hacer porque estaban en el medio de la negociación con China. Entonces, no querían mostrar a Tucha 1 y a Tucha 2 porque se secó el río. Claro. Porque eso también contrarresta todo el discurso con el que venden el paquete nuclear. Bueno. Transición energética, no emitir dióxido de carbono. La energía nuclear es la más cara de todas. Eso está recontra claro. Entonces, en un contexto de crisis, donde vos podés tener con la misma inversión 3 o 4 veces mayor capacidad de generación eléctrica, en un contexto de hambre, en un contexto donde prácticamente estamos en default financiero, no tiene sentido. Es una estafa que la vamos a terminar pagando todos nosotros. La verdad, Pablo, ¿sabes cuál es? Que el reactor nuclear chino es más una imposición de ellos hacia nosotros que una aceptación nuestra.
y esto lo podés ver en cada instancia de la negociación del acuerdo, que yo me remonto al 2014 porque lo empezamos a seguir de aquella época. El acuerdo nuclear con China no es del año pasado, ni del 2018, es del 2014 y es la llave del paquete de China para toda la región. Esto, el kirchnerismo lo había solucionado diciendo, bueno, vamos a una central al Gualonguán de uranio enriquecido y ponemos Atucha 3 con la tecnología CANDU, que es la de Atucha 1 y Atucha 2. El macrismo pragmático dice directamente, vamos al Gualonguán, discontinuamos el desarrollo histórico de la energía nuclear argentina. Con Alberto Fernández, que negoció con China, la de agua pesada, la Tucha 3 no hace el Gualonguán, pero lo que ocurrió es que es un conflicto de intereses financieros. De todos modos, lo que yo quiero decir es nosotros vamos a tener, a partir de ahora, un reactor nuclear en la costa del Paraná, uno de los ríos más bellos del mundo, por 50 años, por una necesidad de la política, ¿sí?, mal entendida, como la que tenemos nosotros, que tiene su razón de ser en generar negocios en un marco de financiamiento. Y esto es una crítica al kirchnerismo, al macrismo y a todo el arco político. El acuerdo nuclear, el acuerdo con China, quiero dejarlo claro, es el nuclear. La llave de todo el paquete de negocios siempre fue lo nuclear. Y esto es importante porque vos ahí vas a poder entender toda la política argentina. Vos vas a entender, por ejemplo, por qué en el 2019 se usan las figuras. Pichetto va de vice de Macri, Pichetto, que era el segundo en el Senado de Cristina, va con Macri, y por Cristina va con Alberto Fernández, que era su enemigo político. ¿Por qué? Porque lo que hizo la política hoy en día es algo muy peligroso, que es ponernos a nosotros, no como deudores del fondo, sino en el cruce de financiamiento entre China y Estados Unidos. Y eso desde afuera puede generar conflictos. De hecho, los está generando. Toda la ruptura del kirchnerismo dentro del espacio de Alberto Fernández tiene que ver con esta simulación de hacer que no se entiende muy bien qué es lo que está pasando. Pero lo concreto es que todo el espectro político fue cómplice del endeudamiento con el fondo y de abrir las puertas a China. Y digo lo último, no se sabe si vamos a poder concretar las condiciones de negociación con el fondo y tampoco se sabe de acá a 10 años si vamos a poder concretar las condiciones de negociación con China. Entonces, esto, que es un tema desde el punto de vista ambiental terrible, es además una encrucijada que a través de lo nuclear nos meten a todos los argentinos. Ese es un poco el análisis que hacemos. Nosotros venimos hablando del acuerdo desde hace muchísimo. Lamentamos terriblemente que el tema se esté levantando recién ahora, porque si lo levantábamos hace 2 o 3 años atrás desde lo nuclear, hoy podríamos estar peleando en otras condiciones. Pero bueno, lo importante ahora es rearmarse, intentar frenar esta bestialidad que es un reactor nuclear a orillas del Paraná, un reactor nuclear que es una forma carísima de producir energía que vamos a pagar nosotros en el medio de una crisis. Embalse, en Córdoba, que es el reactor gemelo de Atucha 1, está contaminado, está demostrado. Está demostrado que el lago de Embalse tiene productos radioactivos de la reacción del reactor. Está demostrado en Córdoba que los cordobeses toman agua con tritio radioactivo. ¿Sí? Para las normativas argentinas están dentro de la tolerancia, para las normativas norteamericanas y europeas están contaminados. Nosotros estamos con mucha sospecha de cuál es el nivel de contaminación que ya ha impactado en la zona. ¿Por qué lo digo? Por la cantidad de vecinos que se nos acercan a contarnos sus problemas, porque si vos haces un mapeo del cáncer en Lima, te va a dar una bestialidad. Hoy Zárate tiene las tasas más altas de enfermedades relacionadas con el impacto del medio ambiente. Trastornos, cáncer, Parkinson, autismo. Entonces,
¿Qué pasa? Zárate, además de lo nuclear, es un polo industrial. Es muy difícil decir, esto te contaminó lo nuclear, esto te contaminó la petroquímica. Pero en fin, con los antecedentes que tenemos, si nosotros hacemos un estudio de cuál es la foto de hoy en Zárate, seguramente estaríamos arrancándonos los pelos porque sería escandaloso. Entonces, respecto a lo que puede pasar, un accidente, Pablo, tiene un potencial de destrucción irreversible. Pensemos que Atucha está aguas arriba del conurbano bonaerense y de Capital Federal, que es la zona más densamente poblada. Entonces, un accidente sería terrible para todo el territorio. Y si lo tenés en cuenta desde el punto de vista de la pluma aérea puede llegar a Uruguay. La pluma aérea, obviamente, que cruza Entre Ríos, que está ahí enfrente, llega a Santa Fe. Perverso la propaganda a favor de lo nuclear. Hoy te invitan a jugar al paintball en lo que era Chernobyl. Hoy en Chernobyl siguen naciendo alrededor de 5.000 chiquitos con los trazadores genéticos dañados. Significa que o puede desarrollar una enfermedad grave en el corto plazo o puede vivir con un letal potencial durante el resto de su vida. Puede agarrar a los 30, 40 o a los 50. Por eso digo, hay que tener, cuando vos escuchás el discurso de lo nuclear desde el lobby, te van a decir, murieron 3 bomberos poniéndole arena al reactor. Lo de Chernobyl fue un desastre en Chernobyl, en Ucrania, y la nube radioactiva que se paseó por toda Europa. Perfecto, Agustín. Y hablando del tema ambiental, ¿cuál es el estado, digamos, del proceso ambiental de acuerdo a lo que establecen las normas ambientales en Argentina de este proyecto? ¿Hay algún tipo de evaluación de impacto ambiental estratégica para el plan nuclear o puntual para este reactor, o eso todavía no se llevó adelante? En el 2014 se hace la extensión de la vida útil de Atucha 1, que Atucha 1 fue inaugurada, si no me equivoco, en el año 74. Era la oportunidad de cerrarlo y de darle baja al plan nuclear argentino. En aquel momento hacen la extensión en paralelo del Balsi y de Atucha 1 y estaba la idea que concretaron de poner operativo Atucha 2. Ahí sí hubo organizaciones que denunciaron las instancias legales de audiencia pública y de estudio de impacto. Eso, incluso algunas organizaciones con abogados ambientalistas llevaron las causas, pero fueron causas que lamentablemente fueron cajoneadas. Entonces, desde el punto de vista legal, nosotros estuvimos hablando también con estos compañeros, seguramente van a volver con ese tema, porque es como el mismo esquema de legalización del proyecto nuclear. Claro. Donde los puntos flojos, desde el punto de vista procedimental, es instancias de audiencia pública, que la información esté en la gente, que se discuta, que la gente decida si va a asumir o no riesgo, y lo que es el estudio de impacto, porque cuando vos ves los planes de NASA es Nucleoeléctrica Argentina, son realmente muy pobres del impacto que puede producir lo nuclear. Claro. Vos ves los planes de Nucleoeléctrica donde hay gente que hace simulaciones, que reparten en Lima pastillas de yodo, pero estás hablando de un radio de acción muy chiquito y de una manera muy pobre, porque incluso hasta están pavimentando calles, se están yendo a un nivel elemental básico. Claro. Vos con un reactor nuclear necesitas una infraestructura sanitaria y de asistencia que ni Zárate ni Campana pueden llegar a tener en función de lo que significa un accidente nuclear. Hoy mencionábamos también el tema que un accidente en Atucha, por estar aguas arriba de Capital Federal y de Gran Buenos Aires, afectaría directamente la zona más densamente poblada del país. ¿Sí? Y en el caso por vía aérea, la pluma radioactiva puede llegar tranquilamente a Montevideo. O sea, Colonia, que es la ciudad, Colonia en línea recta está nada más que 80 kilómetros de Zárate. O sea, ya estamos poniendo en conflicto a Porto.
Yo siempre doy el ejemplo de la pluma radioactiva de Chernóbil, que estuvo por toda Europa durante bastante tiempo, y el accidente de Chernóbil se da a conocer mediáticamente porque en Suecia, a 1.200 kilómetros de Ucrania, detectan radioactividad, Claro. detectan el radioisótopo que era de esa central. Entonces, todo este conjunto de riesgos, que supuestamente el Estado argentino nos va a garantizar que en el 2070 estarán andando bien, ¿sí? Nada, tenemos que reaccionar, hacer valer nuestros derechos, ver los antecedentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que son criminales, Pablo. Cuando vos ves lo que hizo la Comisión Nacional de Energía Atómica en Argentina, es delictivo. Es donde vos decís, bueno, acá hay que hacer algo, por nosotros y por los que vienen. Claro. Uno de los argumentos de del lobby nuclearista, digamos, es que más allá de los accidentes, como bien has comentado vos al principio de la entrevista, son muchos más de los que se conocen así masivamente o se reportan, pero bueno, siguen insistiendo con la relativa seguridad de operación de las centrales nucleares, poniendo el ejemplo de Francia, etcétera, etcétera. Pero lo que nunca se habla demasiado es qué pasa ante, por ejemplo, la eventualidad de un atentado, que no sería exactamente un accidente. Esa es la irresponsabilidad del discurso pronuclear, y también es una responsabilidad nuestra no darle derechos en cuestiones fundamentales de nuestra vida. El lobby nuclear jamás pudo prever situaciones que hoy son una realidad. Cuando hablamos de la sequía del Paraná, vos ves en los informes de ellos, nunca preveyeron un escenario a la baja. Y el escenario a la baja se da por el trastorno del clima y gran parte por situaciones que ha generado el hombre, desmontes, incendios, situaciones que vienen incluso desde el Amazonas, que han modificado terriblemente la capacidad de absorber de los ríos, ¿no? Entonces, todos estos escenarios, los científicos nucleares no solo no lo pueden prever, sino que no se van a hacer cargo. Entonces, esa distancia de que tiene que haber un científico tomando decisiones por nosotros, porque no sabemos cuidarnos, en este momento es muy relativa. Es muy relativa, entonces no hay que saber física cuántica para asumir el derecho de lo que queremos o no queremos. El reactor nuclear es una energía cara que vamos a tener que terminar pagando con dificultad en un contexto muy difícil, casi de default. ¿Y para qué es la pregunta en relación a la energética? ¿Para qué? Para abastecer qué matriz industrial, para abastecer a qué centros de poder. ¿Se entiende? Hay decisiones que son mucho más elementales a la hora de decir, ponemos un reactor nuclear o no. Y en estas cuestiones que tienen que ver con la energía, hay 1000 maneras que tenemos los ciudadanos de no caer en una falsa necesidad de que Argentina necesita un reactor nuclear para un proyecto de país. Un primer punto clave es que nosotros no tenemos que suplir la matriz energética para abastecer esto que tenemos. Porque esto que tenemos es parte del problema, o el problema. No tenemos que ir obligados a esta experiencia que nos pone al borde de una catástrofe climática a replantearnos todo. En ese sentido, el consumo energético está estructurado más o menos a grandes rasgos. En Argentina es un 30% industrial, un 30% logístico, más o menos un 30% doméstico. Cada nicho de consumo se ataca de manera diferente. Yo no quiero que nos reactores nucleares para que Argentina sobreviva pagando una deuda con una matriz industrial extractivista. Yo no quiero ese proyecto. Entonces, si a mí ponen un reactor nuclear o no, para darle electricidad a Bayer, a Monsanto, que están ahí en Zárate, a mí en lo personal no me interesa. No me interesa. El otro nicho de mercado, del consumo energético, del consumo de energía que es el logístico, se hace, por ejemplo, rediseñando toda la matriz poblacional de la Argentina, creando economías regionales, ¿se entiende? Achicando distancias, generando otros polos de consumo, que no esté tan concentrado en los puertos, en las ciudades grandes, Rosario, Buenos Aires.
Por eso, ese es otro aspecto, pero requiere, repito, vos fíjate, estoy hablando de repensar la matriz industrial, repensar la matriz poblacional, y después el doméstico. Nosotros tenemos 1000 herramientas para atacar el consumo de energía, que es hasta los materiales de una casa. Nosotros soñamos, por ejemplo, ¿por qué Argentina no pide un préstamo para que nosotros tengamos paneles solares e incluso el usuario domiciliario le venda a la red el sobrante? Porque, Pablo, esas cosas son posibles. Nosotros no tenemos ni idea la cantidad de guita que inyectamos desde hace más de 45 años en un proyecto nuclear. ¿Sí? Lo vamos a seguir pagando, y ahora más con este endeudamiento que son como 10.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, por eso digo, acá lo que hay es una relación de subordinación con un gigante que quiere entrar en la región, que impone una llave estratégica, que es lo nuclear, no solo por la tecnología, sino por lo que lo nuclear representa a la política exterior, de donde miran ellos. Claro. O sea, si Argentina tiene, vos pensás cómo nos miraría Estados Unidos, cómo nos está mirando Estados Unidos, que Argentina está haciendo un acuerdo nuclear con China. China desarrolló el plan nuclear de Pakistán, apoyó el de Corea del Norte, hizo transferencia de tecnología en Irán. Pensá en qué lugar nos están poniendo ellos, ¿sí? Por eso también esa idea de que nosotros pasa un poco desapercibida de qué significa para la política exterior que Argentina tenga un proyecto nuclear con el enemigo que está luchando por la hegemonía del poder en el planeta. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí volvemos a lo que hablábamos hoy. Tenemos base china en Neuquén, el Gualonguán en Zárate, en paralelo el otro frente de la política que le abre las puertas al fondo, que quiere poner una base yanqui en Tierra del Fuego. Por eso digo, acá está la cuestión ambiental, que es elemental, un riesgo letal, irreversible, que no tenemos ganas de asumir. Y como vos bien dijiste, hay 1000 variables para que ocurra. Hace 2 años o 3 años atrás, le dieron de beber a un gremialista que trabaja en Atucha agua contaminada. Entonces, cuando te hablan de la seguridad, todo es relativo. Hoy no podés tener un proyecto nuclear propio si no estás alineado a uno de los bloques, claro, de las potencias. De hecho, a ver, Argentina, para poner en marcha Atucha 2, tuvo que cerrar con el Acuerdo de París, porque hay licencias que tenían que ver con el diseño de las atuchas que no las podían, estaban trabadas ahí en un circuito financiero, una cosa muy demencial. Pero y también lo otro, Pablo, Argentina, ¿qué proyecto soberano puede hacer? Si Argentina no tiene un sobrante de 10.000 millones de dólares para ponerlo en energía, obviamente están agarrando el financiamiento chino como un rescate a la política, porque se les cae, o sea, se comieron el país, se les cae, y la política vive de eso, del esquema de financiamiento con el fondo, del paquete de negocios que pueden hacer en ese esquema, y del paquete de negocios que les va a permitir la alianza con China. Básicamente esa es la razón de eso. Claro, y bueno, bárbaro, Agustín, la verdad, súper completo lo que viste, súper interesante, da para charlar horas. Probablemente volvamos a charlar de este tema en algún otro momento, vos puedas, pero quizás para cerrar la entrevista me gustaría que nos cuente a ver cómo está el clima, digamos, ahí social respecto a este tema en Zárate, si hay una movilización importante, si hay una conciencia ciudadana extendida, o es una lucha más bien un poco en solitario de las organizaciones como las de ustedes. ¿Cómo lo ves ahí? Zárate es muy antiguo. Nosotros hacemos una radio ahí, un programa que hacemos desde Zárate, y tenemos el móvil, y todas las semanas entrevistamos a la gente de la calle. La gente de la calle no quiere lo nuclear. O sea, en nuestra encuesta es, por decirte algo, 7 antinucleares y 3 pronucleares. 7 de cada 10 no tienen lo nuclear. Entonces hay una conciencia latente. Lo que pasa es que la gente de Zárate convivió con el riesgo desde hace 45 años. Claro. Fíjate lo que pasó en el 2017. En el 2017, en Río Negro, hicieron llevar el Gualonguán. Y se movilizó toda la Patagonia. ¿Por qué? Porque es un proyecto
que viene de afuera y vos tenés distancia para verlo. Ujú. Eso estuvo maravilloso, porque la Patagonia se movilizó de una manera. Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, se movilizaron decenas o cientos de comunidades en simultáneo y lograron la ley antinuclear en Río Negro. Cuando ese reactor vuelve a Zárate, porque el reactor iba a Zárate, el gobernador hace la apuesta de llevarlo a Río Negro, no pueden y vuelve a Zárate. No reaccionó Zárate, pero tampoco reaccionó Buenos Aires, tampoco reaccionó Entre Ríos, tampoco reaccionó Santa Fe. Entonces, esa inconsciencia que hoy tiene el ciudadano de Zárate es un poco la que tenemos todos. ¿Sí? Más responsabilidad en la gente de Zárate, seguro. Pero al mismo tiempo es un poco peligroso dejarlo en una población que está cautiva de años y años del lobby machacando. Claro. Vos pensás que Nucleoeléctrica te lava la cabeza, tiene llegada a los colegios, tiene llegada a las radios, tiene llegada al poder político. Es muy loco eso. Nosotros estamos orgullosos de ser antinucleares en Zárate y sabemos que la conciencia antinuclear gana. Si el día de mañana hay un plebiscito, la gente va y dice no tanto. Eso es también un poco nuestra apuesta. Por lo pronto, Pablo, digo esto porque me gustaría que el 11 de marzo hacemos el Fukushima Day, siempre lo venimos haciendo en Zárate, y también vamos a aprovechar esa jornada para invitarlos a todos, que sea un día de concientización de lo que está pasando. ¿Sí? Esto es importante. Así que la próxima fecha nuestra va a ser el 11 de marzo en Zárate. Todavía no tenemos muy bien pensado, pero siempre en esa fecha convocamos a todos. Buenísimo, se está difundiendo en este momento y lo vamos a seguir difundiendo las próximas semanas para justamente darle visibilidad al evento y que, realmente la población tome conciencia, porque es un problema del que se ocupan pocos, pero que afecta claramente no solamente a Zárate, sino también, como bien dijiste, a una enorme área de población acá en la provincia de Buenos Aires y otras provincias y países incluso. Así que Agustín, muchísimas gracias. No sé si querés decir algo más, pero la verdad muy profundo y muy interesante, abarcativo todo lo que contás para tomar un poco mayor conciencia de este tema, que es como decís, sí, saltó ahora a los medios fundamentalmente por la firma o la ratificación de un acuerdo que ya venía hace tiempo, pero que es algo que ya viene de larga data, ¿no? Bueno. Solamente agradecer y se viene una etapa muy difícil y buenísimo que haya voces que repliquen este tema, que la gente se saque el miedo de lo que lo nuclear lo tiene que decidir un personaje con guardapolvo desde lo académico, sino que tenemos que hacernos cargo nosotros de lo que vamos a dejar. Muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias, Agustín, a vos. Sumamente interesante la óptica, la mirada de Agustín del movimiento antinuclear de Zárate Campana, introduciendo una dimensión geopolítica en el análisis de la problemática nuclear y mostrándonos cómo hay muchas falacias en el discurso pronuclearista. Y incluso hay que decir que en las últimas semanas la organización Jóvenes por el Clima, que en los últimos años ha demostrado muchas posturas de acercamiento a la línea del gobierno, incluso a través de reuniones y declaraciones en conjunto con el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, han sacado un comunicado en las últimas semanas de alguna manera apoyando al plan nuclear, al plan de la cuarta central nuclear como adecuado para promover la transición energética, ¿no? Como en un giro quizás un poco inesperado para quienes no conocen la interna de las organizaciones ambientalistas y el devenir que ha tenido esta organización Jóvenes por el Clima en sus posicionamientos y acomodamientos al lado del poder en los últimos años. La página de Facebook del movimiento antinuclear de Zárate Campana tiene algunos datos bastante elocuentes sobre el tema de los costos de la energía nuclear, porque está claro que la energía nuclear es peligrosa, nadie lo niega, ni siquiera los propios defensores niegan en el fondo la posibilidad de un accidente, de un atentado,
no niegan el problema que representa la gestión de residuos radioactivos, que siguen emitiendo radioactividad durante miles de años y que por lo tanto generan un problema de dónde enterrarlos, y enterrarlos en un lugar, en una roca profunda, como se intentó hacer en Gastre, que habíamos comentado aquí en este mismo programa en otras oportunidades. Todos los problemas que ya sabemos, la minería de uranio mismo es contaminante, todos los problemas que sabemos que trae este tipo de tecnología. Pero lo justifican en este caso a través de un argumento que ya vimos que es engañoso, ¿no? De que que otras energías, las renovables, puntualmente la eólica y la solar, para ser implementadas en la Argentina requerían un endeudamiento, porque hay un gasto, una sangría de divisas, porque tienen un altísimo componente importado, y de alguna manera se decía que como en la Argentina existe un sector nuclear ya desarrollado tecnológicamente, era una buena opción para evitar ese problema, pero ahora nos desayunamos que esto va a costar 10.000 millones de dólares de deuda externa para construir este nuevo reactor. Y lo que les comentaba, que en la página del Movimiento Antinuclear de Zárate Campana muestra algunos datos que son muy interesantes. Uno de ellos es que haciendo una proyección respecto a los costos de operación de esta nueva central, que los costos de operación para un periodo de los próximos 20 años serían de alrededor de 250 millones de dólares por año, mientras que la cuota del crédito de compra sería de alrededor de 500 millones de dólares por año durante 20 años. La energía eléctrica que se inyectaría al mercado, que ahora vamos a ver que también sería pagada con sobreprecios, sería de alrededor el valor de la venta de esa energía en el mercado mayorista sería de 500 millones de dólares por año, por lo cual surge un déficit que va a producir este reactor de 250 millones de dólares por año durante 20 años para devolver el crédito, que se va a sumar a la deuda externa argentina. En otras palabras, 40 años de desarrollo con miles de millones invertidos en 3 reactores que como mucho apenas llegan en promedio al 7% del suministro, no solo no han servido para demasiado, sino que también han imposibilitado el crecimiento de un país que tal vez sea el que mejores condiciones tiene en el mundo para las renovables. Respecto a los costos de las energías, de las diferentes fuentes de energía eléctrica, ¿no? a partir de diferentes fuentes primarias, hay un estudio del World Industry Nuclear Status Report del 2020 que llega a los siguientes costos de la energía para el año 2015 y para el año 2020. Acá, dice ahí el estudio que la energía nuclear a nivel de promedios mundiales costaba en el 2015 117 dólares por cada megawatt hora y en el 2020 155 dólares. Es decir, que hay un aumento de aproximadamente el 30% en ese mismo periodo de 5 años de los costos de operación de las centrales nucleares, los costos de provisión de energía eléctrica de las centrales nucleares. Es decir, lo que pagamos todos los y las ciudadanas de un país para acceder a energía eléctrica. Ese es el precio que está mencionado en este reporte. Ese mismo precio de energía o costo de energía para la energía solar fotovoltaica era de 65 dólares en 2015, es decir, la mitad prácticamente de lo que era la energía nuclear, y hoy es de 40 dólares, es decir, prácticamente la cuarta parte respecto a lo que vale la energía nuclear, porque mientras que el costo de la energía nuclear ha aumentado, de la electricidad producida de energía nuclear, estoy hablando, el costo de la electricidad producida a partir de fotovoltaica, o sea, de paneles solares que producen energía eléctrica, se ha reducido y hoy pasa a costar en el 2020 la cuarta parte por la misma unidad de energía de lo que cuesta la energía a partir de la central nuclear. Mientras tanto, la energía eólica ha bajado de 55 dólares a 41 dólares, es decir, que también prácticamente se ubica en valores que representan la cuarta parte del costo de la electricidad a partir de energía nuclear. Con estos datos realmente es muy difícil resistir la tentación de darle absoluto crédito y darle totalmente la razón a lo que
a la hipótesis de alguna manera que menciona Agustín en la entrevista, acerca de que se trata claramente de un condicionamiento geopolítico impuesto por la potencia ascendente, en este caso China, como condición para acuerdos más amplios de inversiones, y ya sabemos que también la Argentina ha ingresado a la iniciativa china internacional denominada Ruta y Cinturón de la Seda. Y bueno, y claramente con estos números que arroja la página del Movimiento Nuclear de Zárate Campana, queda más que claro que se trata de un condicionamiento de ese tipo, que se trata de una decisión que no va por carriles técnicos y muchísimo menos por carriles ambientales, sino netamente de necesidades políticas. Sabemos que el lobby nuclearista en la Argentina cuenta con apoyos políticos, cuenta con apoyos dentro de las Fuerzas Armadas, cuenta con apoyos dentro de la comunidad científica, que ha formado una especie de cofradía autojustificada en la Comisión Nacional de Energía Atómica y en otros institutos de investigación relacionadas al desarrollo de la energía nuclear. Y bueno, es hora de preguntarse también si hasta dónde la comunidad va a seguir permitiendo, la sociedad, vamos a seguir permitiendo como víctimas potenciales de gravísimos accidentes que pueden surgir a partir de esta tecnología peligrosa, sucia y cara. Bueno, ¿cuándo vamos a decir basta, no? ¿Cuándo vamos a decirle basta a estas personas, como decía Agustín, escudados en el prestigio que da un guardapolvo en un laboratorio de física, pretenden decirnos qué es lo que es mejor para la sociedad en su conjunto? ¿Y por casa cómo andamos? Ya hace varios meses que comenzó a sonar en Escobar la noticia de la instalación de una alcaldía, es decir, de unas instalaciones penitenciarias destinadas a alojar a detenidos que están en proceso, ¿no? Que aún no tienen condenas judiciales. Que bueno, en primer término se había mencionado un predio en la zona de humedales del Partido de Tigre, cercano a la planta potabilizadora de AISA. Luego se empezaron a mencionar otras localizaciones y finalmente se anunció que quedaba de alguna manera firme una localización en un predio lindante con el cementerio de Belén de Escobar. Desde ese momento, desde ese anuncio que precedió, como de costumbre, a toda consulta pública, a toda evaluación de impacto ambiental, comenzaron a generarse manifestaciones de disconformidad, de descontento entre los vecinos y las vecinas de esos barrios, ¿no? Del barrio fundamentalmente Phillips y del barrio del Cementerio, que comenzaron a agruparse, a manifestarse, a hacer pedidos de informe. Hubo varias acciones de calle, como cortes de los accesos que han tenido bastante visibilidad. Y para conocer más sobre este conflicto, entrevistamos a Natalia Carrizo, quien es integrante de la Asamblea de Vecinos y Vecinas Autoconvocades en contra de la instalación de este proyecto de alcaldía, quien nos cuenta un poco, cuáles son las razones por las cuales se oponen al proyecto y qué es lo que están reclamando ante el gobierno municipal. Los vecinos claramente lo que queremos es que se reubique. No queremos que se construya en ese lugar que es frente al cementerio de Escobar. Por eso hemos pedido el estudio de impacto ambiental que se realice, pensando que se iba a hacer de una forma seria, que se iba a hacer realmente. Pero bueno, en diciembre nos han entregado un estudio de impacto ambiental que realmente es vergonzoso. El estudio de impacto ambiental lo solicita el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, el ministro Alac, y lo realiza la Universidad de La Plata, la Facultad de Ingeniería. Y mira, en el aspecto social se entrevistaron a 10 personas. Ninguna de las 10 personas es del área que ellos eligieron un área de influencia. Ellos eligieron un área de influencia directa y una indirecta, sin ningún criterio. Nosotros sabemos que el área de influencia tiene que tener ser seleccionada a partir de un criterio. Y bueno, literalmente dice, a los fines prácticos se seleccionó 150 metros. Ninguna de las personas entrevistadas
está en ese radio, ni mucho menos, Claro. ni mucho más. Se entrevistó a un juez, a una secretaria de un juzgado, a directivos de escuelas, que si bien son directivos de las escuelas, están hace muy poco en las escuelas y no son del área. No se entrevistó vecinos, ningún vecino de los que van a ser afectados. Bastante sesgada, digamos, la muestra y poco representativa, sin duda. Totalmente. Sí. Y respecto a otros impactos, por ejemplo, sobre el tema tránsito, el tema agua, el tema movimientos así en el barrio. Bueno, el tema agua es bastante neurálgico en estos momentos para el barrio, porque el barrio está sin agua. Las napas han bajado más de 4 o 5 metros según los poceros, ¿viste? Los que hacen las perforaciones. Muchos vecinos estamos haciendo perforaciones de nuevo. No sabemos bien qué es lo que ha pasado con las napas, pero el hecho es que las bombas centrífugas ya no sirven más, hay que cambiarlas por bombas sumergibles y en la mayoría de los casos hay que cambiar los pozos. ¿Y esto ha pasado en muchas viviendas ahí en el barrio? Sí. ¿Sí? Sí. Mirá, si en estos momentos salgo afuera, es por el sonido, te puedo decir dónde están haciendo pozos en el barrio. En mi cuadra solamente ya hicieron 3 vecinos el pozo nuevamente. Otros ponen más caños para lograr sacar un poco de agua un tiempo más, claro, pero sale con mucho barro, sale el agua muy turbia. ¿Y de parte de la Dirección de Ambiente o de alguna digamos, oficina del gobierno municipal han recibido alguna explicación, respuesta, algo sobre este tema? Yo me acerqué a la UGC 25, hice el reclamo al respecto, y lo que me dijeron es que es a razón de las explotaciones de AISA, que AISA está haciendo grandes explotaciones en la zona para abastecer el agua corriente del centro de Escobar. Eso me lo dijeron en la UGC. Y es lo mismo que dice en el estudio de impacto ambiental, que lo firma el geólogo. Es decir, el estudio de impacto ambiental están reconociendo que hay un problema con la capacidad de la productividad y la capacidad de abastecer por parte del acuífero a los barrios, digamos, digamos, alrededor del centro de Escobar, y que esta obra podría agravar ese problema. Por supuesto, esta obra, en cuanto a hace un estudio de la capacidad de la gente que va a transitar, que va a albergarse ahí, y lo hace sobre 450 personas en el lugar. El mismo geólogo recomienda estudiar el acuífero durante un año para poder dar un criterio certero. Se hicieron 3 pozos al acuífero pampeano, se estudiaron 3 pozos y en un periodo de 15 días, y en 15 días se encontraron que 2 de esos 3 pozos no tenían agua. Por eso el geólogo recomienda en el estudio estudiarlo durante un año. O sea, estamos hablando del geólogo que participó en el estudio de impacto ambiental de la Universidad de La Plata. Sí. Claro. Sí. ¿Sabes lo que ocurre? Que a nosotros nos entregaron un resumen del estudio de impacto ambiental, o una especie de resumen, porque luego de pedirlo muchas veces, yo pedí acceder al expediente completo, que yo no sabía que lo que me habían entregado era incompleto, sino que se publicó un expediente al que yo no había accedido, y bueno, luego me trataron como si estuviera en un juzgado en la oficina de ambiente. Tuve que firmar 2 notas para que me dejen dar vista, no me dieron copia todavía, la solicité por escrito, todavía no me contestaron. Ahí en ese expediente, que finalmente pude dar vista luego de insistir mucho, está toda la información sobre la alcaldía, y sorprendentemente, luego de leer este informe del geólogo, también encontré que el organismo del agua ya les dio la aprobación. La autoridad del agua les dio lo que se llama el sí, permiso de explotación del recurso hídrico subterráneo. Sí, figura en el expediente. O sea, totalmente incoherente que les haya dado el permiso de explotación cuando el mismo geólogo dice que los pozos están desabastecidos. Hace unos días la UGC nos mandó un mensaje con una solución genial, que era que podíamos pasar a buscar bolsitas de agua.
de AISA. Bueno, bolsitas de agua. Alrededor de 1 litro. Bueno. Sí, con eso tenían que hacer todo, cocinar, claro, bañarse, tomar el agua, lavar la ropa, todo. Tremendo. Realmente generó una indignación terrible. El post lo borraron luego de algunos comentarios de los vecinos. Imagino. Vergonzoso. Y realmente es un problema del cual no se habla en ningún medio local, tampoco el municipio está diciendo nada respecto a esto que está pasando, y la verdad que es muy grave porque primero que ocasiona evidentemente un perjuicio económico más allá de los trastornos a la vida cotidiana, ¿no? De no tener agua, son muy graves. El riesgo para la salud de las personas que no tienen agua para las cuestiones básicas, el perjuicio económico de tener que volver a hacer perforaciones, y es una situación que se va a prolongar por mucho tiempo porque las redes de AISA, digamos, desde la planta potabilizadora, no están previstas que lleguen rápidamente a cubrir, digamos, la zona que hoy está siendo cubierta con este anillo de perforaciones que está realizando como medida intermedia AISA, ¿no? Y los vecinos y vecinas de ahí del barrio que, digamos, cómo se están organizando, cómo están ejerciendo la protesta, los pedidos. Mira, los vecinos la verdad que somos una población muy buena. Los vecinos se acercan a hacer los reclamos pertinentes. ¿Qué pasa? Cuando uno se queda sin agua, inmediatamente piensa que le falló el tanque, la bomba, los caños. Entonces uno lo último que piensa es que los pozos se quedan sin agua. Uno piensa que la naturaleza eternamente nos va a abastecer hasta que nos da esta sorpresa. Entonces pasa mucho tiempo hasta que uno llega a la conclusión de que no, realmente bajo la napa, que están explotando sin medida los pozos, y bueno, uno se acerca a la oficina a preguntar. Lo bueno es que en la oficina ya lo saben. Yo no sé si los empleados lo hacen por sinceridad o por qué, pero a mí en la oficina me dijeron que era por la explotación sin medida de AISA. En la oficina de Medio Ambiente. En la UGC 25. En la UGC, claro. En la UGC 25. O sea que hay un reconocimiento hay un diagnóstico del problema, y un reconocimiento de que existe, pero no hay ninguna medida preventiva, ni correctiva, ni solución. Es decir, se siguen bolsitas de agua. Sí, bolsitas de agua, pero se siguen habilitando emprendimientos como este de la alcaldía. Hay un proyecto de 36 torres, alrededor del colegio de la Universidad de Buenos Aires, que también es una cosa... Sí, 57 hogares también que van a ser acá en el barrio. 57 hogares. 57 nuevos hogares. Claro. Sí, que es genial la idea, pero tendríamos que analizar estos impactos para la gente que ya vive acá en el barrio. Bueno, ya lo del agua es suficientemente grave, pero ¿qué otros problemas ustedes ven en la instalación de la alcaldía por lo cual están pidiendo que se localice en otro lugar? Y quizás para las autoridades no sea importante, pero para nosotros y lo que yo he visto del barrio, el tema del cementerio es muy importante. El cementerio tiene rutinas que pocos conocen, que los vecinos necesitan que sean respetadas, como es el silencio, el culto. Que la alcaldía es una institución totalmente distinta y con una cotidianidad totalmente diferente a lo que es el cementerio. Claro. Ese es un aspecto muy importante. Uno de los ejemplos que me dio una vecina es, en el caso de que haya un homicidio, la víctima y el delincuente irían al mismo lugar. Se generaría un espacio de emociones encontradas terribles. En el caso de traslado de presos también me dijeron, en caso de que se encuentre un traslado de presos junto con un cortejo fúnebre, también sería algo irrespetuoso, ¿no? Para el ambiente. Claro. Esa es otra cuestión que me plantean los vecinos. Por otro lado, el barrio del cementerio tiene un solo acceso de asfalto. La gente piensa que el asfalto negro que le decimos es asfalto, y no es asfalto. Yo vivo a unas 10 cuadras del cementerio, y en la esquina de mi casa hay días que no puedo. Yo vivo en un barrio, es barrio de casas bajas. En la esquina de mi casa no se puede cruzar ya a veces, por el tránsito que hay.
Claro, el impacto sobre el tránsito, otro tema que también merece ser evaluado porque ya es bastante caótico Claro. y falta de planificación como para agregarle, digamos, más tránsito sin ningún tipo de, justamente, de plan, ¿no? Claro, los vecinos de Escobar por ahí piensan que esto va a afectar a los barrios, al barrio Philip, al barrio Cementerio, y no es así. La fiscalía va a estar en el centro de Escobar, donde era la clínica privada. Uh-huh. Y la gente que va a necesitar estos servicios va a transitar por todo Escobar. Por otro lado, nosotros tenemos otros factores que podríamos estar mucho tiempo hablando, pero te recuerdo que en el cementerio está el crematorio, que no tiene ningún tipo de filtro del horno, y genera humos muy oscuros que no están siendo evaluados, las emanaciones no están siendo controladas, que tenemos un basural, un tratamiento de restos orgánicos a una cuadra del cementerio que también genera olores nauseabundos. El estudio de impacto ambiental concluye en que los vecinos tenemos prejuicios y miedos acerca del funcionamiento de la alcaldía y de los presos. Uh-huh. O sea que como que los discriminamos, ¿no? Si algo no hacemos los barrios libres, como le digo yo, uh-huh, porque no somos un barrio privado, somos un barrio libre, es discriminar a nadie. Nosotros no le pedimos el documento a nadie para que ande por nuestro barrio. En nuestro barrio puede circular cualquier persona. Nosotros hemos propuesto la zona de la bajada del Puente 9, este nuevo que se hizo para entrar a los barrios de puertos, uh-huh, en donde hay mucho terreno ahí. Exacto. Y esta presunción de seguridad que dice en el estudio que a los alrededores de la alcaldía va a haber más seguridad, uh-huh, se la ofrecemos a los barrios privados, porque a nosotros no nos interesa tener personal policial constantemente rodeándonos. Exacto. No es nuestra forma de vida, no tiene que ver con nuestro modo de vida. Pero bueno, el intendente se rió de mi propuesta, no le, uh-huh, pareció. Se ve que él pensó que yo estaba tomando algún tipo de represalia porque él vive ahí, y para nada, no es así. Claro. La gente de los barrios privados está acostumbrada y gusta de esta forma de vida de, uh-huh, revisar baúles de auto, uh-huh, pedir documentos. Nosotros los barrios libres no nos gusta y no queremos vivir de esa manera. Bueno, llegamos así al final de una nueva edición de Naturaleza Somos, la columna de Ecología y Ambiente en el Viejo de Arriba, en la radio activa comunitaria del colectivo cultural de Ingeniero Maschwitz, El Bondi. Y ya sé que es temprano, pero si seguís un poco dormida, prepárate para moverte para el pogo, porque nos vamos con el salmo mayor de la misa ricotera de los Redonditos de Ricota, Jijiji, desde el álbum Octubre. Te dejo pensando qué tiene que ver esto con el programa de hoy y ya lo vas a adivinar. Muy buena semana para todos y para todas. Nos escuchamos, mejor dicho, el próximo viernes a las 8, como todos los viernes. Recordamos que va repetido a las 10 de la noche, el mismo viernes este programa, hoy a las 10 de la noche, para quienes no pudieron escucharlo o quieren volver a escucharlo. Así que bueno, ahí va el Indio Solari, la guitarra de Sky y toda esta banda que ha movido a generaciones con este tema que tiene que ver con lo que hablamos hoy, Jijiji. No mires, por favor, y no prendas
a la cueva del Perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. El montaje final es muy curioso, es en verdad realmente entretenido, mas en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Soy brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Chernobyl, Chernobyl, Chernobyl.